Bendiciones, mis hermanas. Aquí estamos para continuar el estudio del Evangelio de Mateo y nos quedamos la semana pasada en los capítulos 20, 19 y 20 que fueron explicados, que ustedes nos ayudaron a explicar. Y hoy nos toca la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Pero también vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con esa entrada de Jesús en Jerusalén que vamos a analizar en este día. Vamos a presentarle primeramente eh, el camino de Jesús a Jerusalén. Cuando Jesús iba a Jerusalén, venía con un propósito en particular y era cumplir los planes de Dios, lo que Dios había determinado con respecto a su misión sobre la tierra. En tal sentido, esa misión conllevaba la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y por lo tanto él tenía que preparar a sus discípulos para ese acontecimiento, diríamos que es crucial en la fe cristiana y también que es un acontecimiento muy impactante para los discípulos. Son noticias que muchas veces nosotros no sabemos cómo decirla, que son difíciles y que muchas veces tenemos que preparar a las personas que la vamos a decir para que puedan entenderla, para que puedan asimilarla. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Mateo, específicamente cuando leímos Mateo capítulo 16, versículo 21, después que Jesús fue a Filipo, a Cesarea de Filipo, y después de la confesión de Pedro, Jesús comienza por primera vez a anunciarle a sus discípulos de manera abierta que él tenía que descender a Jerusalén y tenía que padecer en manos de los ancianos del pueblo, padecer mucho, como él explica, y también tenía que ser muerto, pero que al tercer día se iba a levantar. Nos preguntamos cuántas veces Jesús anunció su muerte a los discípulos, y ahí lo encontramos. Al acercarse la hora en que el Hijo del Hombre iba a ser entregado en la cruz, Jesús debía comunicarles esta terrible noticia a sus discípulos. ¿Para qué razón? Para darles confianza en medio de la adversidad, porque iba a llegar la adversidad, iba a llegar ese momento y no quería que fuese sorprendido. Aunque hay ocasiones que no importa lo tan preparado que nosotros estemos, siempre será impactante, pero por lo menos con esta advertencia el impacto se aminora los daños y se puede decir que podemos salir a camino. Segundo, esta noticia tenía el propósito de que no tuvieran temor cuando vieran estas cosas. Tercero, para que entendieran las escrituras, los detalles con respecto a su muerte, pues al parecer ellos no asimilaban ese aspecto o no estaban entendiendo claramente las escrituras. En cuarto lugar, anunciaba su muerte para que entendieran que el plan de Dios mira mucho más allá a la resurrección y es la victoria final que se persigue tras la muerte. El propósito era de este anuncio de la muerte preparar a los discípulos para que a la hora de su muerte todos estuvieran preparados y pudieran confrontar esta adversidad que repentinamente iba a caer sobre ellos. Hoy nosotros creemos que estamos en la Semana Mayor, que hoy es lunes santo. Ayer muchas iglesias celebraron lo que es la entrada triunfal, el miércoles de ceniza, cuando eso en la iglesia católica, cuando se pone una cruz de ceniza en la frente. Muchos de nosotros que no creemos, sin embargo, diríamos, en la celebración o la conmemoración de la Semana Santa, religiosamente hablando, pero sí creemos que los eventos que están relacionados con la Semana Santa son bíblicos y merecen nuestra consideración y merecen nuestro estudio en particular. Aquí están eh, una etapa preparatoria de la noticia, cómo Cristo comenzó a preparar a sus discípulos para la noticia. Y creo que es importante que nosotros aprendamos estos detalles que pueden ser útiles para nuestra vida diaria. Hay noticias que son terribles, hay noticias que no son fáciles de asimilar,
ni tampoco de comunicar, como por ejemplo sobre nuestras muertes, ¿verdad? ¿Cómo le va a comunicar a tus hijos que vas a morir y que apenas te quedan 2 semanitas de vida? Eso es una noticia terrible, pero había que comunicarla para que nuestros hijos, y en este caso Jesús, sus discípulos, estuvieran advertidos sobre estos acontecimientos. ¿Cuáles son los dos momentos preparatorios? El primero, la confesión de Pedro. Ese momento lo estaba preparando para que recibiesen esa noticia. Los llevó precisamente fuera a Cesarea de Filipo, un lugar apartado, para preguntarles personalmente, qué ellos pensaban acerca del Mesías, acerca de Cristo, acerca de él. Porque todos sabemos que cuando viene dificultad, tu fe en Cristo puede ser significativa. Si tú tienes una fe firme en Cristo, lógicamente tú podrás perseverar y superar la prueba. Pero si tú estás dudando, es difícil que tú atravieses esa prueba y mucho más cuando las pruebas son difíciles. Así que Pedro confesó que Jesús era el Cristo, pero no bastaba una confesión de labio, una confesión teórica, hacía falta una experiencia de parte de ellos y por eso es que tiene lugar en el monte de la transfiguración. No solamente tú debes saber que Dios existe, que Dios es real, que Dios sana, que Dios salva, también tú tienes que experimentar el poder de Dios en tu vida. Y eso es lo que pasó en el monte de la transfiguración. Al llevarlo al monte de transfiguración, Jesús se transfigura delante de ellos y es cuando realmente abren sus ojos y entienden todos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta sección la conocemos como la confesión de los discípulos de que Jesús es realmente el Cristo. Y ahora realmente los discípulos se encuentran plenamente convencidos de que Jesús, al cual ellos tenían a su lado, es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, tenía que darle Jesús esa terrible noticia y comenzó desde el momento mismo que estaban en Cesarea de Filipo. Y Jesús le comunica a ellos tres cosas. Primero, que tenía que en ese viaje a Jerusalén tenía que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, los principales sacerdotes, por los escribas. Segundo, les informa que iba a ser muerto, que iba a morir. Y tercero, les informa que iba a resucitar al tercer día. Esas fueron las tres terribles noticias que Jesús le da con respecto a ese viaje a Jerusalén. Él comienza diciendo, me es necesario descender a Jerusalén. Cuando llegue a Jerusalén, el Hijo del Hombre va a ser desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y por los escribas. Y en segundo lugar, va a ser muerto. En tercer lugar, le informa que resucitará después de 3 días. Tal parece que ellos se enfocaron en algunos aspectos de la conversación, de la noticia, y no tuvieron un panorama completo de lo que Cristo lo estaba comunicando. Había noticias terribles, pero habían también noticias que significaban la victoria. Lo que hoy nosotros celebramos no es muerte, sino victoria, porque Cristo al morir triunfó en la cruz, venció a Satanás, venció al pecado y también nosotros disfrutamos de esa victoria de Cristo. Y por eso puse aquí que es una noticia agridulce, o es agria, pero al mismo tiempo es dulce. Esto es como las experiencias de muerte. Nadie quiere morir. No importa que sea creyente o no creyente, nadie quiere morir. Todos nos aferramos a la vida. Y Jesús, hablando sobre el tema de la muerte, Jesús le comunica de una vez a ellos, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, lo que está hablando en la resurrección. Y entonces cuando venga el Hijo del Hombre, pagará cada cual conforme a sus obras. Y yéndose un poquito mucho más allá al aspecto escatológico, con la segunda venida de Cristo propiamente dicha, Jesús le dice a sus discípulos, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, hablando de los 12, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino.
La experiencia de Pablo es diferente. Pablo asimiló el evangelio y se le entró el evangelio hasta los huesos, por así decirlo, porque Pablo decía, para mí el morir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir me es ganancia, porque él sabía la victoria que tenía asegurada a través de Cristo Jesús y que Cristo murió venciendo la muerte y esa victoria ahora nos pertenece. En lugar de ver la muerte como una derrota, ve la muerte como una victoria. Y esa visión, aún siendo creyente, es difícil de nosotros asimilarla. Y eso es que Cristo está transmitiendo a sus discípulos. Cuando Cristo comunica esa noticia por primera vez a sus discípulos, ¿cómo reaccionaron ellos? La noticia de la muerte, ocurrieron muchas cosas. Primero, Pedro trata de persuadir a Cristo, negociar con Cristo para que no descendiera a Jerusalén. Y el punto que Pedro plantea es el amor propio. Señor, no permita que tal cosa te acontezca. Ten piedad de ti mismo. Y sin embargo, el amor propio está muy por debajo de la voluntad del Señor, está muy por debajo del propósito de Dios. Nosotros tenemos que poner el propósito de Dios por delante del amor propio y no al contrario. Así que la respuesta de Jesús a su discípulo fue también, diríamos, fuerte, radical. Jesús reprendió severamente a Pedro, quien fue que habló a nombre de los 12, y al reprenderlo le dijo, apártate delante de mí, Satanás, le llamó Satanás, porque sugirió que pusiera el amor propio por delante del propósito de Dios. Entonces les advierte a los discípulos una advertencia y un llamado que le hace a los discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En ese contexto es que Cristo da esta expresión que muchas veces nosotros leemos como si fuera un llamamiento. Es el momento que están ya listos, con todo preparado para comenzar el viaje a Jerusalén y sabiendo que en Jerusalén le esperaba la muerte. Y aún Tomás, cuando vio que se acercaban a Betania, Tomás dijo, vamos entonces para que también muramos, en forma irónica, porque todos esperaban y tenían muy malas expectativas y sabían que sería una experiencia terrible la que iban a pasar en Jerusalén. Y Jesús le hace un llamado, como él siempre es sincero. Por ejemplo, cuando estaba predicando acerca del matrimonio, que los discípulos dijeron en forma de tal vez de burla, amén, dijeron ellos, si es así, le conviene al hombre mejor que no se case. Y llaman a Jesús, le diga que suavice su palabra porque los demás están yendo. Y Jesús simplemente le dice a ellos, también quieren irse ustedes. No, Señor, porque solamente tú tienes palabra de vida eterna. Y efectivamente, ahora Jesús le da una advertencia para que el que quiera irse para atrás se vaya, pero que de aquí en adelante, este es el día cero. Y como es el día cero, los que me siguen de aquí en adelante tienen que tomar una resolución radical porque lo que sigue no es fácil. Y por eso le advierto, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ahí está la palabra, tomar su cruz. ¿Qué significa para nosotros tomar la cruz? Es renunciar a nuestros deseos propios, incluso si esto implica sufrimiento o muerte. Es renunciar a los deseos mundanos y estar dispuesto a ser aborrecidos aún por amor a Cristo y aún padecer por Cristo. Es transformar el sufrimiento en una ofrenda redentora, tal como lo hizo Cristo. Hay cosas que ustedes soportan, hay cosas que nosotros como creyentes soportamos. Soportamos que alguien nos hable mal y nos quedamos callados. ¿Por qué estamos haciendo? Tomando nuestra cruz. Soportamos que muchas veces nos falten el respeto y nos falte la consideración y nos quedamos callados. No hacemos escándalo. A veces soportamos las malcriadezas de nuestros hijos y queriendo darle un palo, una galleta, nos quedamos tranquilitos.
soportamos también los malos tratos o las palabras inadecuadas que nos ofenden de nuestras parejas, que cuando no nos gusta y no peleamos con ellos ni hacemos un escándalo. ¿Por qué? Porque estamos llevando nuestra cruz. Amén. Eso es transformar el sufrimiento en una ofrenda redentora como lo hizo Cristo. Soportamos sin quejarnos las enfermedades, las dolencias, soportamos las malas situaciones. ¿Y por cómo lo hacemos? Transformando el sufrimiento en una ofrenda hacia Dios. Eso es tomar tu cruz y seguirlo. Pues si sufrimos con Cristo, reinaremos con Él. Y no hay mayor gloria que esta, porque para recibir la gloria, primero tenemos que recibir la corona de espina, así como Cristo recibió su corona de espina. Amén. Así que en este momento los discípulos tenían que decidirse, tomar esa decisión. Si siguen adelante, tienen que estar dispuestos a tomar su cruz y venir en pos de él. Tomar su cruz es negarse a sí mismo. Amén. Ahora, ¿cuántas veces Jesús anunció su muerte? Le fue necesario anunciar su muerte hasta 4 veces. 4 veces. La primera noticia de la muerte fue el encontrado, por ejemplo, tomando el Evangelio de Marcos, que es el que nos da más número de casos. Marcos capítulo 8, justamente cuando estaban en Cesarea de Filipo, es el primer anuncio de su muerte. El segundo anuncio de su muerte es cuando bajan del monte Tabor, que es el monte de la transfiguración. Él le hace segundo anuncio de su muerte. Y ya eh, eh, en Perea, cuando salen de Capernaum y atraviesan al otro lado del mar de Galilea, bajando por Perea, antes de llegar a donde esta ciudad, a Jericó, otra vez le comunica la muerte, van 3 veces. Y después de la entrada triunfal en Jerusalén, estando en Jerusalén, otra vez más Jesús le comunica la muerte a los discípulos, hasta 4 veces. Bueno, ahí es un número largo, ¿verdad? Porque ¿cuántas veces Jesús le preguntó a Pedro que si lo amaba? 3 veces, correcto. Y aquí hasta 4 veces Jesús anuncia la muerte a sus discípulos. ¿Por qué tantas veces anunció su muerte? Lógicamente podemos nosotros inferir, concluir algunas ideas, entre ellas, ante la negación de los discípulos. Era una noticia impactante, se negaban a creerla, no la entendían, no la asimilaban completamente. Es como nosotros cuando recibimos una noticia muy fuerte, nos negamos a que sea real. Tal vez estamos pensando como que es un mal sueño y nos olvidamos, como nos portamos como que no escuchamos nada, esperando que vamos a ir a la cama, al otro día vamos a despertar y era un sueño. Simplemente soñamos que nos dieran esa noticia, pero que no era real. Pero a veces es real la noticia y esto estaba ocurriendo. Segundo, los discípulos no entendían las palabras de Jesús y tenían miedo de preguntarle abiertamente qué significaban esas parábolas, esas palabras que él decía. Me es necesario de ir a Jerusalén y allí el Hijo del Hombre va a padecer mucho en manos de los ancianos del pueblo y tiene que ser desechado, aborrecido y habla de los sufrimientos y morir y al tercer día resucitaré. ¿De dónde? O sea, Jesús, coméntanos sobre lo que está diciendo. ¿Dónde dicen las escrituras todos estos acontecimientos? Porque ya estamos convencidos de que tú eres el Mesías, pero nosotros esperamos un Mesías con una característica completamente diferente a la que tú nos estás pintando. Jesús le está hablando de un Mesías que viene como siervo sufriente. Ellos entienden que es un Mesías en gloria que vino a reinar, que vino a tomarse y sentarse en el trono de David, y después de tomar el trono de David expulsaría a los romanos, otra vez se afirmaría el reinado de David sobre Jerusalén y se extendería todo el imperio. Eso es lo que estaban esperando, un Mesías que sea un guerrero, un rey, un libertador, un gran luchador, pero no esperaban, lógicamente, un Mesías que iba a ser rechazado por los ancianos, un Mesías que iba a padecer mucho
en manos de los ancianos y que iba a morir y resucitar. ¿Dónde dice de resurrección que el Mesías moriría y que luego resucitaría? ¿En qué parte de las escrituras lo dice? Señor, no entendemos dónde las dice las escrituras, los acontecimientos que nos está hablando, no lo entendemos, explícanos. No se atrevía ninguno a pedirle abiertamente que les explicara esos acontecimientos. Pero también ese anuncio de la muerte brindaba una oportunidad para permitir que los discípulos afloraran sus sentimientos. ¿Qué tú sientes? ¿Cómo te sientes ante este hecho, ante esta noticia? ¿Cómo tú vas a reaccionar? Ya vemos de inmediato cómo reaccionó Pedro y cómo reaccionaron los que estaban con Pedro también, queriendo persuadir a Cristo para que esto no acontezca. Reaccionaron de forma humana, queriendo impedir o negándose a ir a Jerusalén. Esa fue una primera reacción. Luego vemos en la segunda noticia que ellos reaccionan con miedo, tienen miedo, correcto. Y cuando están en Perea, ellos reaccionan todavía sorprendidos, están atónicos, están sorprendidos. Y en el cuarto anuncio, ellos simplemente, diríamos, no saben ni qué reaccionar. Ahora, ¿qué otra reacción? En cada uno de los anuncios, de estos cuatro anuncios que Jesús está dando a sus discípulos, Jesús libera también sus sentimientos, le expresa su agonía, esperando tal vez que ellos se hagan solidarios con él y que ellos le alienten, les den fuerza a seguir adelante. Y se entiende, por ejemplo, que el hecho de que ocurrió a transfiguración, que se apareció Moisés y Elías, era para darle aliento a Cristo en esta hora amarga que él iba a pasar. Y aún en Juan capítulo 12, versos 27 y 28, que es el último anuncio que Cristo hace de su muerte, Juan 12, 27 y 28, que es el único evangelio que nos brinda ese último anuncio, él dice, ahora está turbada mi alma, está hablando sus sentimientos, cómo se siente, porque Jesús es Dios, pero también es 100% humano. Y como humano, como hombre, él dice, mi alma está turbada. ¿Qué diré? Se pregunta. ¿Diré acaso, Padre, sálvame de esta hora? Pregunta él. Mas para esto he llegado a esta hora. O sea, no puedo pedirle al Padre que me libre esta hora porque para esto yo he venido. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué diré? Y él exclama, Padre, glorifica tu nombre, como pidiendo fortaleza. Glorifica tu nombre. Y en ese momento que él grita, Padre, glorifica tu nombre, vino una voz del cielo que dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y esa voz del cielo estaba confortando a Jesús en esta gran hora amarga que él estaba pasando. Luego Jesús pasa la última cena, la último alimento, la última Pascua con sus discípulos, y después de esa Pascua se dirige al monte Hexemaní a orar con ellos, que encontramos en Mateo 26:38. Y Jesús dice a ellos cuando va a orar a ese monte, le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Un alma triste es una tristeza fuerte, es una depresión para muchos psicólogos, es un estado mortecino, es un estado, diríamos, de tensión demasiado fuerte, es un estado de agonía muy severa que pocas personas lo pueden resistir y quedar sanos, porque en esos estados de tensión tan fuerte, muchos sucumben ante un derrame cerebral, sucumben ante un ataque cardíaco, sucumben ante una taquicardia, un preinfarto y se desmaya porque su cuerpo no resiste semejante tensión. Y Jesús decía, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, nos dice la Biblia, se postró Jesús sobre su rostro y esa posición de postrarse sobre su rostro, de tirarse en suelo, de poner su cara en tierra, es una posición de ruego, de súplica. Y entonces se postró sobre su rostro
no estaba de rodillas, no estaba de pie, estaba en una en una posición de humillación absoluta, suplicando a Dios. ¿Y qué decía? Dice la Biblia que duró como una hora orando, y en esa hora orando solamente gemía y se podía escuchar una sola palabra, lo que él decía. ¿Y qué decía él? Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y no, usted dirá, ¿para qué oraba? Si sabe la respuesta, estaba orando en agonía y estaba buscando fortaleza para ese momento que le tocaba y que iba a venir, porque él sabía que era un momento difícil. Bueno, la mujer pasa por el gran dilema del alumbramiento. Se siente feliz cuando sale embarazada, está feliz con su bebé, pero cuando la llega la hora de parto, le llega como cierto nerviosismo. Oh, Dios mío, ¿será un parto normal? ¿Será con cesárea? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quieren que sea normal? ¿Quieren que sea con cesárea? ¿Pasaremos por los dolores? ¿Serán muy fuertes estos dolores? Y ese es el momento que muchas veces suplica. Tuve una tía que ella está con el Señor en este momento, y ella cuando estaba embarazada, las veces que se embarazó era muy contenta, pero el momento de la luz, ella cerraba las piernas, que había que abrir las piernas porque ella dije que yo no voy a parir, y porque era un momento doloroso y ella no quería volver a pasar por ese momento. Y en este caso estamos en una posición mucho más dolorosa que la de un alumbramiento. Lucas 22-24 dice acerca de ese momento de agonía, Cristo expresando sus sentimientos, manifestando lo cómo se sentía. Dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. Una oración de quebrantamiento, de súplica. Y oraba tan intensamente que dice Lucas, y Lucas es médico. Recordemos que Lucas no es un enfermero, es un médico. Su sudor eran como grandes gotas de su sudor, no, como grandes gotas de sangre que caían sobre hasta la tierra. Y a veces nos dicen los médicos que hay tensión que son tan fuertes que nuestro sudor, nuestros vasos capilares se abren tan fuerte que a veces hasta sangran, y nuestro sudor sale enrojecido y caen grandes gotas al suelo del sudor que tenemos. Y esto realmente es algo diríamos, fuerte, que puede pasar pocas veces en la historia. Eh, y de esta forma Jesús estaba quebrantado. Ahora, eh, Jesús comunicó 4 veces su muerte, y sabemos los motivos por cual lo hizo. Es que él descendía a Jerusalén, y sabía el propósito de esa visita a Jerusalén. Y nosotros, mirando ese propósito de Jesús a Jerusalén, cuando ocurre la entrada triunfal y ven los discípulos que todo el mundo está recibiendo a Cristo con regocijo, que están tendiendo, diríamos, manto delante de él, cortando rama y poniéndola, ellos habrán pensado, bueno, parece que ahora Jerusalén aceptó a Cristo, lo acepta como Mesías. Gritaban, Osana, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y aparentemente era una aceptación de Cristo, una proclamación de Cristo, una aceptación de su reinado del hijo de David. ¿Y cómo es que Cristo dijo entonces que sería rechazado? Esto, lógicamente, en los acontecimientos después de esa entrada comienzan diríamos, a concretarse, y comienzan a ver realmente cómo estos acontecimientos comienzan a tornarse de un momento de euforia, de mucho regocijo, a un momento de gran peligro y de gran tensión, hasta que el Hijo del Hombre es apresado. Y esto es lo que vemos en esta historia que estamos viendo en este día. Cristo iba a Jerusalén a cumplir el propósito de Dios, como se lo comunicó a sus discípulos. Si leemos el libro de Isaías, capítulo 53, hay 5 propósitos de Dios que se cumplen en la cruz del Calvario. En esa cruz,
que nosotros estamos o que la iglesia está conmemorando el próximo domingo, domingo de resurrección. Hay 5 actos de Dios que se cumplen en Cristo cuando está en la cruz. El primer acto de Dios se llama expiación. Como dice Juan 1:28, cuando vio a Cristo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. No hay remisión de sangre, no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Y como decía el Antiguo Testamento, que se estableció sacrificio animales, por esa razón el animal que se entregaba en expiación, que era degollado y su sangre rociada en el altar, era para expiar los pecados del oferente de quien trae animal. En este caso, Cristo estaba siendo presentado por el pueblo entero, y no por el pueblo, sino por el mundo entero. Y su sangre iba a expiar los pecados del hombre, del ser humano. Y es el primer propósito de Dios. Si leemos nosotros eh, cuáles son exactamente todos los propósitos de Dios que se proponía en sí mismo, podemos leer, por ejemplo, Daniel capítulo 9, cuando habla semana 70, verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Se habla de Jerusalén. Está hablando con Daniel. Tu santa ciudad, Daniel entiende, es Jerusalén. ¿Para qué? Para terminar, ¿para qué dice? Para terminar la prevaricación. Prevaricación puede ser, diríamos, pecado, y puede ser también eh, como lo que hizo, lo que va a ser una abominación en el templo, para determinar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, que se entiende que la expiación de la iniquidad se hizo en la cruz del Calvario. Y ahora ya esas partes se han hecho. Y para traer la justicia perdurable, aún no ha llegado. Sellar la visión y la profecía, aún no ha llegado. Ungir al santo de los santos, se va a ungir cuando comience al milenio, al santo de los santos. Entonces comienza a detallar, sabe y entiende que la salida de la orden hasta el alto. Luego se le quitará la vida al Mesías, que eso no entendían ellos. ¿Dónde está? Verso 26. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y esta destrucción a su vez del santuario ocurrió en el año 70 de la era cristiana, cuando el imperio romano y el general Tito destruyó a Jerusalén y al templo. Y esto ocurrió lógicamente después de la muerte de Cristo. O sea que en estos eventos se están cumpliendo los propósitos de Dios que los discípulos hasta esa ocasión no entendían y querían una explicación, pero no se atrevían a pedirle a Cristo que les explicara. Así que hay 5 figuras que se cumplen en Cristo en ese momento. Expiación es el primero. Luego sustitución, Isaías 53:5. Jesús no iba a morir por sus pecados, no iba a expiar sus pecados, él iba a expiar los pecados de la humanidad. Y por eso dice Isaías, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, él murió por nosotros. En lugar de morir nosotros o Dios destruir al mundo, Cristo entregó a sí mismo para salvar a la humanidad. Eso se llama sustitución, tomar el lugar de otro para recibir el castigo. O sea, es una expiación sustitutoria, y así lo hizo Cristo. La tercera figura es la propiciación. Propiciar es poner en paz, traer la paz, como dice Hebreo 9:22. Casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Todos somos pecadores y estamos apartados de Dios, porque cae sobre nosotros la ira de Dios. Pero al tener a alguien que hable por nosotros, que interceda por nosotros, que abogue por nosotros, ya hay una propiciación hacia con Dios.
pero también se da la figura del rescate. Rescate es que si yo caí esclavo, fui esclavizado por deudas y por lo tanto ya me debo a un amo porque lógicamente no pude pagar mi deuda. Sin embargo, eh, eh, una persona de mi familia que le dicen de mi familia puede venir y rescatarme pagando el precio de mi libertad. Y eso hizo Cristo. Y por eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Nosotros fuimos comprados por precio. O sea, después que perdimos nuestra libertad, Satanás tomó nuestra libertad, nos hicimos esclavos del pecado, Cristo vino a comprarnos por precio y el precio fue su sangre preciosa. En 1 Timoteo 2:6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. O sea, fuimos liberados porque Él se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros. Y lo último que se cumple en la cruz del Calvario es la reconciliación, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él, que es Cristo Jesús, reconciliar consigo todas las cosas. Eso está en Colosenses 1:19 al 20. Recordemos lo que dice la Biblia en el anuncio de los ángeles en el campo, anunciando el nacimiento del niño Jesús. Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. O sea, Dios se acerca, se está acercando al hombre y en ese acercamiento está buscando Dios que el hombre sea salvo a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús. ¿Cuál es la importancia? Ya estamos celebrando la Semana Santa. ¿Cuál es la importancia de la muerte de Cristo para nosotros? Es el mensaje de la cruz. Sin el mensaje de la cruz de Cristo, nosotros no tenemos fundamentos bíblicos en nuestra fe cristiana. Sin su muerte en la cruz, podemos decir con toda propiedad que no hay expiación de pecados. Y por esa razón, muchos han querido negar la muerte de Cristo en la cruz del Calvario como un hecho real. Sin su muerte, no hubiera vencido a Satanás en su mismo terreno. Hebreo 12:14 dice, él también participó de lo mismo, o sea, de carne y sangre, y también de sufrimiento, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. O sea, Cristo venció la muerte muriendo, y es una gran verdad. Sin su muerte, no tendríamos vida eterna, y no podríamos decir, como dice el apóstol Pablo, sorbida es la muerte en la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Como dice Pablo en 1 Corintios 15:54 a 55. La muerte ya no es para nosotros la derrota, sino una gran victoria en Cristo Jesús. Y por eso el apóstol Pablo afirmó una y otra vez, para mí la vida es Cristo y el morir me es ganancia. Sin su muerte, Cristo no hubiese descendido a las partes más profundas de la tierra y cuando ascendió, llevó consigo la cautividad y dio dones a los hombres. Eso está en Efesios 4:8. ¿Qué significa esto? Que antes de Cristo morir en la cruz del Calvario, antes que se efectuase la purificación de todos los pecados de la humanidad, cuando un creyente moría, iba a las partes más profundas de la tierra. Y allí estaba como si fuese, diríamos, estaba en las partes más profundas de la tierra, como si fuese un rehén de Satanás y ameritando ser rescatados. Y Cristo fue y rescató todas las almas que estaban cautivas en las partes más profundas de la tierra y la llevó consigo hasta el cielo. Y por eso es que dice la Biblia, y bajando lo más profundo, llevó consigo la cautividad, o sea, el grupo de cautivos que estaba allá abajo lo tomó consigo. Y a partir de ese momento, todo creyente que muere en Cristo Jesús va directamente al cielo, no va a la parte más profunda de la tierra, sino va al cielo, tal como le dijo al ladrón arrepentido en la cruz. De cierto te digo
que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y como dice el apóstol Pablo, si esta casa de bar, esta casa terrenal se deshiciera, tenemos en el cielo una morada eterna, una casa hecha no de mano. Y eso es lo que nos dice. Por lo tanto, nosotros no podemos tenerle temor a la muerte, porque para nosotros es victoria. Así como Cristo venció la muerte, gracias a que Él venció a la muerte y venció a Satanás, porque Él pensaba que no se iba a levantar, nosotros tenemos esa gran victoria. Alguien dijo, el gran fracaso de Cristo fue la cruz. Para nosotros la cruz no fue un fracaso. La cruz es una victoria, una gran victoria que tiene todos los cristianos, todos los que creemos en Cristo, tenemos esta gran victoria en la cruz de Cristo Jesús. Por eso decíamos, esta es una noticia agridulce. Él comunicó 4 veces que iba a morir en la cruz, pero también comunicó que al tercer día se iba a levantar de la tumba. Y con esa victoria, por eso él dijo, hay muchos que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir con la gloria del Padre. Y asimismo nosotros veremos la gloria de Dios cuando venga con el Padre. El camino de Jesús a Jerusalén. Me parece que esa la vimos la semana pasada, ¿verdad que sí? El Evangelio de Juan relata 4 viajes de Jesús a Jerusalén, 5 viajes de Jesús a Jerusalén, correcto. El primer viaje acercándose a la Pascua de los judíos, un primer año. Segundo viaje de Cristo a Jerusalén en una fiesta de los judíos, que no dice cuál fiesta es, está en Juan capítulo 5. Y el tercer viaje fue en la fiesta de los tabernáculos y está en Juan capítulo 7 y 8. El cuarto viaje de Jerusalén fue en la fiesta de dedicación o Yanucá, que esto corresponde a noviembre-diciembre. Y el último viaje, que es el quinto viaje de Jesús a Jerusalén, ya es en el último, diríamos, el que estamos hablando ahora, cuando Jesús sale de Capernaum y pasa del otro lado del mar de Galilea y comienza a descender con los discípulos durante el viaje por Perea, atravesando a Jericó y llegando a Betania también. Este es el último viaje y el quinto viaje que está narrado en Juan capítulo 13. Este viaje tiene las siguientes paradas. Los eventos del viaje ya lo sabemos. ¿Cuál es parada? ¿Cuál fue la ruta que hizo Jesús cuando iba a Jerusalén? Y recuérdense que si vamos por la Biblia, ya llegó ayer a Jerusalén. Amén. Pero ¿cómo llegó Jesús a Jerusalén? Primero, una semana antes, salió ¿de dónde? Salió de Capernaum. Saliendo de Capernaum, que está a la orilla del mar de Galilea, Jesús entonces luego cruza el mar de Galilea y se va al otro lado del Jordán, que es Perea, en Perea. Entonces, ¿qué pasó en Perea? Ya vimos lo que pasó en Perea, que ustedes explicaron lo que pasó en Jesús en Perea. En Perea encontramos varios acontecimientos que tuvieron lugar. Ahora, ahí estuvo la dedicación, la presentación de niños que le presentaron a niños y oró por los niños. Ahí refirió las parábolas de los obreros de la viña, anunció otra vez su muerte, explicó quién era el mayor, porque aún discutían quién era el mayor, y de Perea atraviesa otra vez el Jordán y llega hasta Jericó. En Jericó, saliendo de Jericó, es que se encuentra a quién, al ciego Bartimeo que estaba mendigando, que también lo vimos. Pero también en Jericó, ya diríamos, ocurrieron muchos milagros, porque Jericó, aunque es una ciudad olvidada por Dios, de muy mala reputación, ocurrieron grandes cosas porque Jesús pasó varias veces por Jericó mientras en sus viajes hacia Jerusalén. Ahí está la mujer samaritana, que en el primer viaje a Jerusalén, después que salió Jesús, se encontró con ella en el pozo de Jacob. Encontramos la historia de Zaqueo, que fue en el cuarto viaje que hizo a Jerusalén. Y ahora tenemos al ciego Bartimeo, que también se encontró con Jesús en este quinto viaje a Jerusalén. Así que no importa dónde tú estés, si Dios tiene un propósito contigo, Él te encontrará.
Tal vez vivimos en un lugar que tú dices, Dios se olvidó de este lugar, pero Dios nunca se olvidará de ti. Nunca se va a olvidar de un creyente que le ame y de un creyente que le sirva sin importar dónde se encuentra. De Jericó ya nos acercamos a Jerusalén, llegamos a Betania, Betania, la aldea de Lázaro, Marta y María, y de Betania llegamos hasta Betfagé. Betfagé, en ese lugar Jesús se para, ya estamos casi entrando a Jerusalén y mandan a su discípulo a buscar un pollino y ahí es que lo encuentra en Betfagé. Y finalmente tenemos lo que es la entrada triunfal a Jerusalén, Jesús montado en un pollino, que es un acontecimiento registrado en los 4 evangelios al mismo tiempo. Pocos acontecimientos se registran en los 4 evangelios, a veces en 2, a veces en uno solo, a veces en los 3 sinópticos, pero raramente se puede reflejar en el evangelio de Juan. Y en este caso, los 4 evangelios están hablándonos de esta historia porque es una historia muy importante, muy significativa de la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. No sé si le hablamos del capítulo 21, entrada triunfal a Jerusalén. Le hablamos de este capítulo. Amén. ¿Qué significa la entrada triunfal a Jerusalén? Si alguien me puede ayudar con la lectura, se lo agradecería grandemente. Amén, pastor. Freddy, por favor. ¿A dónde está, pastor? En el Mateo. que tiene ahí el pastor. Oh, aquí, ok, perdón. Ok, ¿qué valor tiene la entrada triunfal? Perfecto. Ok. Permítame, pastor, permítame. El relato de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén es uno de los pocos eventos en la vida de Jesús que aparece en los relatos de los 4 evangelios. Mateo 21, Marcos 11, Lucas 9 y Juan 12. La entrada triunfal es uno de los momentos más significativos de la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo por varios motivos. Primero, sucedió para que se cumpliesen las profecías, en especial Zacarías 9:9, que señala al Mesías rey entrando sobre un pollino. Esto, por supuesto, revela el carácter y la humildad de Cristo. Sigo, pastor. Siga. Según marca el inicio de la última semana de Cristo, en cumplimiento a Daniel 9:24, que nos habla de la muerte del Mesías como un acontecimiento crucial en la profecía de las 70 semanas. Tercero, este momento apoteósico, pastor, ¿está bien es así? Perfecto. Apoteósico, Perfectamente. de gran euforia y regocijo, marca el inicio del rechazo de Cristo por la nación de Israel. En efecto, en esta última semana de Jesús en Jerusalén, veremos el complot de muerte, la traición, el engaño y el falso juicio y la muerte de Jesús en la cruz. Cuarto, preparó el camino para la muerte y la resurrección de Jesucristo, el tema más crucial que presentan los evangelios y base misma de la fe cristiana, Como dijo el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. 1 Corintios 5:14. Amén. Sigue, hermano Freddy. En otras palabras, sin resurrección no hay cristianismo. La tumba vacía es un testimonio vivo de Cristo. Vivo de Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías que Él es quien dijo ser.
Quinto, se cumplió la profecía de Isaías 53, 4 al 7, que describe su muerte expiatoria en propiciación por nuestros pecados. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén, amén, amén. Amén. Es el propósito. Ahora, hay que explicar este contexto. Ya vimos en estas palabras eh, el valor que tiene para nosotros la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. O sea, cuáles son, por qué es importante para nosotros. El cumplimiento de todas las profecías que se reúnen en este solo evento, un evento realmente de gran regocijo, que aparentemente significaba la aceptación de Cristo como Mesías y como vamos a leer. No, no sé si me pueden ayudar, ya sea Ingrid o la hermana Amén Elizabeth, con la lectura de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén que encontramos en Mateo 21. Mateo Um, 21. la entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Amén, amén. Jesús anunció varias veces su muerte. Ya vimos que anunció 4 veces su muerte. Todo era necesario que ocurriera para que se cumpliesen las escrituras. Y eso es lo que señala el Evangelio de Mateo. Para que se completara el plan de salvación provisto por Dios para todos nosotros. Y aún así tuvo el valor, sabiendo que venía a Jerusalén para sufrir mucho, tuvo la fuerza no solo para entrar en Jerusalén, sino que entró de manera pública lo más visible posible. Porque si yo sé lo que voy a padecer en Jerusalén, entraría tal vez escondida, pero no podía entrar escondida porque precisamente para eso había venido y las profecías tenían que cumplirse en su persona. Y vino en cumplimiento de la profecía de Zacarías 9:9,
que es una señal profética. He aquí tu rey que viene montado sobre un pollino. Amén. Pero ante el anuncio de su muerte surgió no ir a Jerusalén para evitar la muerte. Pedro sugirió, trató de persuadir a Cristo, como explicamos ahorita, ganándose una gran reprensión de parte de Cristo, una de las más fuertes que hizo a sus discípulos, porque muchas veces Jesús los reprendió y le dijo, hombres de poca fe, pero en esta ocasión le llamó Satanás, le llamó diablo. ¿Cuál es el significado profético de la entrada triunfal? El propósito de Jesús en la entrada triunfal es hacer pública declaración a todo Israel de que él era el Mesías y el rey anunciado por los profetas. De esta forma se cumple la señal profética de Zacarías 9:9, como dijimos, y de esta forma Jesús marchaba sobre un asno hacia Jerusalén como un rey victorioso, aclamado por el pueblo como era de costumbre. Y marchaba humilde, montado sobre un pollino, indicando el carácter de su reino, como lo declara la profecía de Isaías. Isaías 42, 1 al 4, nos habla del carácter del reinado que tendría el Mesías. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y habla de ese carácter de él. No gritará, ni alzará su voz, no la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea, y por medio de la verdad traerá justicia, muy contrario a los gobernantes de este mundo, que siempre son fuertes, que siempre son imponentes, que siempre diríamos inspiran miedo, inspiran terror y que tienen un carácter extremadamente agresivo. Jesús, sin embargo, venía como un rey manso y humilde, con un estilo muy diferente a reinar. Dice Isaías, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán en su ley. Lógicamente, toda esta profecía se va a cumplir a plenitud cuando llegue el milenio, que es un evento profético que está registrado en el libro Apocalipsis. En este trato triunfal hay algunos elementos que son simbólicos, que lógicamente ocurrieron de manera literal, pero también tienen un significado espiritual. ¿Cuáles son? Las calles de Jerusalén, la ciudad real, estaban abiertas a él. Él entraba como un rey que sube a su palacio, cumpliéndose la profecía de Zacarías 9:9. El colocar los mantos delante de él fue un acto de homenaje a su realeza, como también podemos verlo en Segunda de Reyes 9:13, que pasó lo mismo, que colocaban los mantos delante de entrada del rey. Las ramas y las palmas que tendían en su camino eran señal de victoria, de triunfo, como lo vemos también en el libro de Apocalipsis. Y el clamor que decían de él, los que estaban delante, los que iban por detrás, Hosanna, 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 ¿quién? ¿Qué decían? En las alturas. Hosanna, Hosanna, al hijo de David. Bendito al que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas, como dijo Freddy. Ese cántico, Hosanna significa te suplico que nos salves. Era un cántico que solamente se podía dar a Dios. Y aquí se está reconociendo a Jesús como el verdadero Hijo de Dios. El pollino simboliza la humildad, simboliza la mansedumbre, simboliza la justicia de Dios que iba a traer, diríamos, el siervo de Jehová. Y como un rey que sube a su palacio, no a un palacio temporal, sino en un palacio espiritual, porque su reino no es de este mundo, sino que es un reino eterno. Él recibirá la alabanza y la adoración de las naciones porque él solo la merece. En ese momento Jesús estaba recibiendo esta alabanza que habla Mateo 21, versículo 9, ese canto, Hosanna al hijo de David.
bendito al que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Ese canto se iba a transformar en el libro Apocalipsis y habría otro canto nuevo cuando el Hijo de Dios es proclamado en Apocalipsis como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo en el capítulo 5 del libro Apocalipsis. Ese cántico es muy bello y vemos cómo se refleja también en el futuro profético. En efecto, esta historia llena de contraste. Por un lado, es la historia de un rey que entra triunfante y que es aclamado por todo el pueblo. Y por otro lado, es la historia del rey que vino como un siervo humilde y montado sobre un asno, como dijo el profeta Zacarías. No vino presumiendo un corcel blanco como Napoleón que andaba en su corcel. No vino en vestiduras reales, ropas delicadas de los que viven en los palacios, sino que vino con la ropa de los pobres, de los humildes, de los menesterosos. Este era el rey que estaba entrando en ese momento en Jerusalén. Jesucristo no vino a conquistar a la fuerza como los reyes de la tierra, sino a conquistar con amor, gracia y misericordia. No vino a exigir que le sirvan, sino para servir y para dar su propia vida en sacrificio y a favor de todo el pueblo. Su reino no es de ejércitos y de esplendor, sino de humildad y de servicio. No se compara con el palacio de Salomón, con las riquezas que tenía Salomón, con las riquezas que tenía el rey David. No se compara con eso. No hay ese oro, ese esplendor, sino simplemente humildad. Nació en un pesebre, un establo, rodeado con animales y cuando fue presentado en el templo, apenas sus padres pudieron presentarlo con una ofrenda humilde, pobre, de un palomino, de una tórtola. Esa fue la ofrenda que pudo dar. Y para huir aún de Jerusalén, de Belén, por la amenaza del rey Herodes, por la matanza de los niños, si no es por los presentes que le llevan los reyes magos, no hubiese podido salir porque no tenía recursos para ese viaje tan largo que tenía que hacer. Él no vino a conquistar naciones. Cristo vino a conquistar mentes, a conquistar corazones, a conquistar almas para Dios. Su mensaje es de paz con Dios, no de una paz temporal. Su mensaje no es de guerra, sino a predicar una paz eterna con el Señor. Si Jesús ha hecho una entrada triunfal en nuestros corazones, Él reinará ahí en paz y amor. Como sus discípulos, nosotros debemos exhibir, mostrar las mismas cualidades que Él, a fin de que el mundo pueda ver en nosotros el verdadero Rey triunfante, viniendo y reinando sobre su pueblo. ¿Qué nos significa espiritualmente para nosotros entrar a triunfar? Representa para nosotros el triunfo de la iglesia, la victoria de la iglesia que tendrá en el futuro. ¿Qué aprendemos de esta historia? La entrada triunfal. Amén. Si me lo pueden leer, ¿qué 5 cosas podemos aprender de esta historia? ¿Quién me dice? Dice, Elizabeth. ¿qué aprendemos de la entrada triunfal? Primero, que Jesús es el Mesías, el Rey prometido por los profetas. 2, que como sus discípulos, igual nosotros debemos andar en humildad. 3, en la entrada triunfal, vemos el triunfo anticipado de Cristo sobre la cruz, por lo cual declaró, consumado es. 4, también es un tipo de la victoria final de la iglesia sobre el mundo y sobre Satanás, como nos muestra el libro de Apocalipsis. Y 5, es el triunfo final de Dios y de Cristo sobre el anticristo, el falso profeta y sobre Satanás. Amén. La entrada triunfal nos recuerda muchas cosas que tenemos que tener pendiente. Amén. Y ahí está. Ahora vamos a pasar a otra unidad que es muy importante, a que aprendamos de ella,
porque es la continuación de lo que es la entrada triunfal. Después que entramos a Jerusalén, tenemos ahora Jesús en Jerusalén. Aleluya. ¿Qué pasó con Jesús en Jerusalén? Amén. Después de entrar a triunfar, ¿qué? A veces nos preguntamos, nos graduamos. Y después de graduarnos, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer ahora? Amén. Y eso es muy importante tenerlo pendiente. La entrada a triunfar. Ahora, después de entrar a triunfar, ¿qué? Vamos a ver. Amén. Jesús en Jerusalén. ¿Sabe qué pasó? Tan pronto entró, comenzaron las disputas las disputas, amén, con los judíos. Grandes cosas, ¿eh? Las disputas de Cristo con los judíos comenzaron a probar a Cristo. Ya vimos, finalizando el último versículo de la entrada triunfal, el versículo 11, y la gente decía, este es Jesús, perdón, verso 10, cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y decían, ¿quién es este? O sea, ¿quién es este que está entrando? ¿Por qué los reciben de esta forma? Y la gente decía, este es Jesús de Nazaret de Galilea. Este es Jesús el profeta. Mire cómo lo llamaba. Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. O sea que no lo estaban recibiendo como el hijo, aunque decían el hijo de David, muchos entendían que lo estaban recibiendo como un recibimiento de un profeta. Así como se recibía al profeta Elías, así como tal vez se recibió a otro profeta, gran profeta de Israel, se estaba recibiendo a Cristo en este momento. Comenzamos con la Semana Santa, la Semana Mayor. La Semana Santa es una grandes celebraciones bíblicas de la fe cristiana, ya que muchos creyentes consideran sagrados los últimos días de Jesús sobre la tierra. Esta da inicio a la entrada con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, que se conmemora con el Domingo de Ramos y termina con el Domingo de Resurrección, que conmemora el evento más importante de la fe cristiana, la resurrección de Cristo, sin el cual no habría cristianismo. Otros cristianos que quizás no celebran con el mismo rigor la Semana Santa, sin embargo, consideran que es de gran importancia el estudio de los últimos días de Jesús en la tierra y que igualmente debe ser un momento de reflexión y renovación espiritual para todos nosotros. ¿Cuáles eventos ocurrieron en la última semana de Cristo en Jerusalén durante la Semana Mayor, Semana Santa? Primero, óigase, la purificación del templo. Jesús entrando a Jerusalén va directamente al templo. Entró en la mañana bien temprano a Jerusalén y ya diríamos la primera oración del templo a las 6 de a las 9 de la mañana. Ya Jesús estaba en el templo y ahí purifica el templo. Luego sigue al otro día, al día siguiente de entrada a Jerusalén, porque en esa noche Jesús se va hasta Betania y pasa la noche en Betania. A su regreso se encuentra con una higuera y la maldice. Y ahí, ese mismo día, comienzan grandes disputas de Jesús con los líderes religiosos. Y ahí los líderes religiosos, privando en sabio, buscan ocasión para confrontar a Jesús. Y hay hasta 4 grandes confrontaciones en ese título de Jesús disputa con los líderes religiosos. Después de esas grandes disputas y después de algunas enseñanzas de Jesús, encontramos en el capítulo 26 el complot de los judíos para aprender o apresar a Jesucristo. Jesús vuelve a Betania, donde es ungido, y en ese contexto Judas se ofrece para entregar a Jesús. Jesús luego celebra la Pascua, su última Pascua con los discípulos, y anuncia la negación de Pedro y se va a orar al Getsemaní. Y mientras él estaba orando el Getsemaní, se presenta Judas con el grupo de los guardas del templo para arrestar a Jesús. Pero sin embargo,
eh, eh, sigue aún más los eventos de la Semana Mayor, que es el gran proceso que le hicieron a Jesús después de su arresto, dónde lo llevaron, cómo fue el proceso, cómo fue juzgado. Todo eso lo veremos en estos títulos. En este tiempo Jesús comunica importantes enseñanzas. No solamente fue, diríamos, discusiones con los judíos, sino que Jesús, como un gran maestro, también se dedicó a las multitudes, se dedicó al pueblo y a sus discípulos para darle grandes enseñanzas. Les enseñaba en parábola, les refirió las parábolas de los dos hijos, les refirió las parábolas de los labradores malvados y también la parábola de las fiestas de las bodas, que se la refirió a los judíos, recargando o echándole en cara primeramente su incredulidad y también haciéndole notar las consecuencias que iban a recibir por el rechazo del Mesías. Otras de enseñanza que son parte de las disputas de Jesús es la cuestión del tributo, la cuestión de la resurrección, el gran mandamiento y de quién es el Hijo del Cristo. Estas fueron las cuatro grandes disputas que Jesús hizo con los judíos. Y luego encontramos algunos discursos de Jesús en el capítulo 22, los ayes de Jesús en contra de los fariseos. Si usted coge el capítulo 22, dice, perdón, capítulo 23. Jesús acusa a los escribas y fariseos, ayes en contra de los escribas y fariseos. Y también en ese mismo capítulo encontramos lo que significa Jesús se lamenta sobre Jerusalén. Es el capítulo 23, que lo puse como capítulo 22 y realmente es el capítulo 23 del libro de Mateo. Y ahí están corregidos. Amén. Eso veremos en esta ocasión. Y comenzamos primeramente con el primer acontecimiento que ocurrió el primer día que Jesús entró en Jerusalén después de la entrada triunfal. ¿Qué hizo Jesús? De inmediato, cuando tú llegas a tu pueblo, tú llegas a tu país, lo primero que tú haces es llegar a tu casa. Así que él, como hijo de Dios, llegó al templo, que es su casa, y fue al templo. ¿Qué hizo en el templo Jesús cuando llegó? Si alguien puede ayudarme, se lo voy a agradecer. Que me pueda leer Mateo 21, verso 12 hasta el 17. 21, 12. Ok. Dice pastor, dice. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de las cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le dijo, sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Exactamente, posó allí. O sea que se quedó a dormir en Betania. Amén. Alejándose un poquito de los judíos de Jerusalén, se fue a Betania para estar más tranquilo. Ahí está la purificación del templo. Así que, sin perder tiempo, lo primero que Jesús hace es ir al templo. Wow, ¿verdad? Entró al templo. Hay otros que dicen, hizo un látigo. Óigase. O sea que Jesús, ¿qué usted ve en esta narración? Primero vemos que Mateo, en este relato del Evangelio de Mateo, muestra una imagen de Jesús clara, muy diferente a la que teníamos hasta ese momento. Un Jesús manso, humilde, tranquilo, que no habla nada, ¿verdad?
Ahora lo vemos a un Jesús con autoridad y que lógicamente no estaba sonriendo, estaba enojado, con una fuerza que no comprendemos de dónde salía esa fuerza que tenía. Porque ¿qué fue lo que hizo Jesús? Entró al templo, echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. ¿Qué vendían y compraban en el templo? Palomas, pastor, venían a vender palomas. Paloma, vaca, Todo lo que se gallinas, usaba para los todos los sacrificios. animales que se usaban para los sacrificios habían ya puestos en el templo para venderlo y lo tenían ahí. Esos animales defecaban, hacían todo, tenían un bajo mal olor, todo eso estaba ahí. Oiga, todo estaba en el templo, porque ahí estaban los que negociaban, los comerciantes, los mercaderes que negociaban con estos animales y muchos turistas que iban, que no tenían animales para el sacrificio, se lo compraban a ellos para el sacrificio. Y él los echó fuera a todos. ¿Y qué más hizo? Volcó las mesas de los cambistas. ¿Por qué cambista? ¿Qué es un cambista? La gente que cambian ahí, pastor, dinero. Cambian moneda, porque una cosa es la moneda romana, otra cosa es la moneda de cada país, de los visitantes, de cómo se llaman, de los peregrinos que llevaban las monedas de sus países. Entonces ellos tenían, amén, que los judíos son muy buenos para eso, pues son muy buenos manejando el dinero. Ya ellos habían ahí muchos cambistas, casas de cambio establecidas en el templo. ¿Cuánta violencia se requirió para Jesús echar fuera a los que vendían, que lógicamente no se iban a dejar ir fácilmente, y volcar a patadas, volcar a empujones las mesas de los cambistas? Vemos a un Jesús que hace realmente una violencia extrema y que la gente tiene que huir ante el gran alboroto que le está causando. Y ahí David simplemente lo justifica en el Salmo 69:9, cuando dice: el celo de tu casa me consume. ¿Qué demuestra esto? Dios tiene un carácter santo y ninguna cosa inmunda entrará en su casa, pues su casa también tiene un carácter santo por igual que él. Por lo tanto, Dios exige pureza, Dios exige santidad en su casa y Dios está enojado contra aquellos que indignamente tratan la casa de Dios de esa naturaleza. Señaló el profeta, Cristo señaló al profeta Isaías 56:9, cuando Isaías dijo que la casa de Dios se había hecho vil, la habían contaminado, la habían hecho profana, haciendo mercadería en la casa de Dios. Y lamentablemente hay muchos pastores que por su avaricia al dinero está haciendo la casa de Dios mercadería. Y por eso tenemos que separar lo que es los negocios de la casa de Dios. Usted puede vender lo que usted quiera, pero no en la iglesia. Amén. Hay que respetar la casa de Dios. Usted puede ser comerciante de su negocio y los pastores, por otro lado, no se puede comercializar con el evangelio ni se puede comercializar con las cosas de Dios. Dad por gracia lo que por gracia recibiste. Esto no quita, lógicamente, que el pastor reciba un salario de los diezmos y la ofrenda, porque también la Biblia es clara y dice que el obrero es digno de su salario. Y si nosotros damos a participación a aquellos de terrenales, diríamos aquellas cosas terrenales que nos ofrecen un bien, cuanto más a un pastor que nos ofrece un servicio espiritual. Después de esto, sabemos que Jesús se fue directamente, salió de Jerusalén, se fue a Betania y se quedó en Betania durante esa noche. Y dice, posó allí, posó, esposada, pecnotar, pasar la noche. Al día siguiente se levanta y vuelve otra vez a Jerusalén. Cuando vuelve a Jerusalén,
vuelve al templo y en el templo de inmediato salen a su encuentro los principales sacerdotes y los ancianos y le preguntan, ¿con qué autoridad tú hiciste eso? O sea, ya nos contaron, ya sabemos, todo el mundo está hablando lo que hiciste. Entonces Jesús le dice, yo también os haré una pregunta. Si ustedes me la responden, yo le diré con qué autoridad lo hice. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ahí comienzan las controversias de Jesús con los judíos. Primero comenzaron a cuestionar su autoridad. ¿Con qué autoridad tú haces eso? Y Jesús, ante esta pregunta, Jesús le hace una pregunta sumamente difícil a ellos. Ellos dialogaron entre sí y dijeron, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué no le creíste a Juan el Bautista? Y si decimos de los hombres, entonces tememos al pueblo, porque todos tienen que Juan el Bautista era un profeta y no podemos darle respuesta. Y ante esa disyuntiva que tenían ellos, le responden a Jesús, no sabemos con qué autoridad actuaba Juan el Bautista. Y Jesús simplemente mirándole a su rostro le dice, pues tampoco yo sé con qué autoridad hice esa cosa. Si ustedes no quieren revelar con qué autoridad Juan el Bautista actuó, tampoco les diré con qué autoridad yo estoy actuando. Entonces, en ese mismo escenario, Jesús le refiere dos parábolas. De hecho, son tres parábolas. Le refiere la parábola de los dos hijos, de Mateo 21, 28 al 22, que la veremos más adelante. Le refiere la parábola de los ladrones malvados, de Mateo 21, 23 al 44. Todas estas dos parábolas están encarando la incredulidad de ellos y la hipocresía que ellos están mostrando. Y finaliza con la parábola de las fiestas de las bodas de Mateo 22, 1 al 14, donde Jesús describe las terribles consecuencias de rechazar al Hijo del Hombre. Oyendo ellos las parábolas de Jesús, los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaban de ellos, se dieron por aludidos, por fin comprendieron, no eran tan brutos, ¿verdad? Por fin comprendieron, pero no pudieron apresarle, querían apresarle, pero no podían. ¿Por qué? Porque temían al pueblo, porque el pueblo lo tenía como un profeta y por esa razón tenían miedo de apresar a Cristo y no pudieron hacerlo en ese momento que Cristo le habla en parábola prácticamente reprochándole su incredulidad, su hipocresía, su mentira. Y se lo dijo también claramente cuando ellos fueron con algunas preguntas. ¿Por qué son tan hipócritas? ¿Mm? Y eso le digo, y esto realmente es fuerte cuando Cristo directamente le dice hipócritas en su misma cara a los líderes religiosos. Es una revancha, es una disputa que va creciendo y que realmente no tiene límite. ¿Qué aprendemos de la purificación del templo? ¿Quién me puede leer? Amén, pastor. Amén. 1. Nos habla del carácter sagrado del templo, lugar que se dedica a la adoración y servicio a Dios. 2. Nos muestra la santidad, la compasión y cómo el centro de la adoración es el templo, en el templo. 3. Que la iglesia, como una comunidad de fe, debe sanar a las personas, no enriquecerse a costa de los pobres. 4. Que Jesús derriba barreras que los hombres ponen para que todos tengan acceso a Dios. 5. Que Dios está airado contra todos los que hacen mercadería en la casa de Dios y no la tratan con respeto. Amén. ¿Qué me dicen ustedes de esa enseñanza? Qué aprendemos hoy sobre este tema en particular? Eso, pastor, se está viendo mucho ahora en
en los templos, en las iglesias, cómo manipulan también a las personas Amén. para, eh, para sacar dinero de ellos. Amén. Hay una enseñanza muy significativa. Jesús purifica el templo. Muchos dicen, si Jesús estuviera hoy, ¿qué haría? ¿Verdad? ¿Qué haría? Muchas cosas haría Jesús y muchas cosas diría Cristo. Amén. Pero es importante. Nosotros vamos a dejar la narración hasta la purificación del templo. Luego, con la purificación del templo y con la autoridad, el cuestionamiento de Jesús, comienzan los grandes debates, las grandes controversias de Jesús con los judíos. Y esas controversias implican preguntas muy interesantes. Primero, los fariseos trataron de engañarlo con una pregunta, diríamos, hipócrita, una pregunta para ponerlo a prueba. No pudieron, se retiraron, fueron donde los herodianos, que eran políticos expertos, y consultaron con ellos. Volvieron al otro día con una pregunta bien difícil para Jesús. Y los herodianos fueron y le preguntaron a Cristo, ¿debemos pagar tributo al César? Y es una pregunta sencilla, simple, pero una pregunta, una respuesta que oye que no tenía respuesta posible. Si decía que sí era malo, si decía que no era malo, ¿cómo Jesús se libra con inteligencia de esa pregunta que le hace? Y después vuelven entonces los saduceos que no creen en la resurrección, inventan una historia y le plantean esa historia. Se murió un hombre y cómo, y es el hombre que se murió. Luego la viuda se casó con un hermano y comienza una historia ficticia fantasiosa para demostrar que la resurrección era un mito, una fantasía que no procedía. Y Jesús le responde también a ello y le hace ver su error. Y en esa disputa es muy interesante ver esos debates que tenía Jesús con estos en Jerusalén y ver la forma inteligente, mucho más inteligente que Salomón. Amén. Y mucho más inteligente que cualquier sabio, cómo Jesús contesta cada una de las preguntas que ellos le hacían para hacerle pasar en vergüenza y buscando ocasión de apresar a Jesús. Mano Freddy. Todo esto lo veremos en la próxima semana. Amén. Cuando Amén, estemos, pastor. amén, concluyendo con estos capítulos 22 y 23 para al finalmente entrar al gran discurso de Jesús llamado el discurso escatológico de Cristo. Mano Freddy, me Amén, levantó la mano. pastor. Amén. Sí, sí, estaba escuchando, pastor, atentamente. Amén, 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 amén. Un saludo Y para le, usted. Amén. Y un pastor, saludo para todos los que están y los que no están también. Amén. Reciban un saludo grandemente en el nombre de Cristo Jesús. Y a los hermanos y amigos que nos estarán viendo a través de la página de YouTube, les saludamos también en el nombre de Cristo Jesús. Le invitamos a todos la próxima semana a continuar con estos estudios del Evangelio de Mateo. Un estudio exhaustivo, capítulo por capítulo del Evangelio de Mateo. Amén. Bendiciones y nos vemos la próxima semana. Dios.